Episodio 1. El día en que lloré por primera vez. Mi nombre es Isabel. Nunca he hablado. Nunca he llorado. Hasta el día en que me dejaron sola con la estatua de la Virgen. Fue la noche de mi cumpleaños número 17. Las demás hermanas estaban en vigilia. Y yo, como siempre, me quedé en silencio, callada como una vela apagada en una iglesia sin misa. Pero algo en mi pecho se rompió. No por dolor, ni por miedo, sino por un recuerdo que no sabía que tenía. Una imagen de mi madre, sangrando sobre una pila bautismal. Y una voz, tan lejana como cercana, que decía, no debió nacer con nombre. Por eso el cielo la cayó. No sé por qué lloré, pero lo hice. Una lágrima, luego otra, luego todas las que la vida me había prohibido. Y entonces lo vi. La estatua de la Virgen, esa misma que todos juraban que había sido traída desde Roma. Comenzó a llorar conmigo. Pero no eran lágrimas de agua. Eran rojas, densas, sangrientas. Las gotas caían de sus ojos de mármol con el mismo ritmo que las mías. Como si mi llanto la despertara de un sueño de siglos. Yo me arrodillé, no por devoción, sino porque el suelo tembló, y la cruz sobre el altar cayó de espaldas. Desde esa noche, cada vez que lloro, algo sagrado se parte. Los cuadros se agrietan, las estatuas tiemblan, y las oraciones se deforman en el aire. Dicen que estoy maldita, pero lo que nadie entiende es que yo no traigo el mal. Yo lo hago visible. Episodio 2. El sacerdote que vomitó su fe. Desde la noche del llanto, nadie volvió a mirarme igual. Ni las hermanas, ni los niños del orfanato, ni siquiera los crucifijos. Algunos me evitaban, otros me observaban con los labios cerrados y los rosarios temblando entre los dedos. Pero fue el padre Elías quien actuó. Decía que yo no era una muchacha, que era un vaso roto por donde se colaba algo que ni Dios ni el diablo reclamaban. Pidió hacerme un exorcismo, sin ritual oficial, sin aprobación del obispado. Solo él, su Biblia, y yo, me llevaron al sótano de la capilla, donde se guardaban las reliquias antiguas, esas que ni la iglesia moderna se atrevía a tocar. Me ataron las muñecas con una cuerda mojada en agua bendita, pero el agua se evaporó al tocar mi piel, como si no se sintiera digna. El padre Elías me miró como si esperara que yo rugiera, pero yo solo lo miraba, con los ojos secos, sin una sola lágrima, y eso lo desesperó. «Al, criatura», gritó, «dime tu nombre real, di de quién eres». Pero yo no hablo, nunca lo he hecho. El silencio fue mi único idioma, hasta que las estatuas comenzaron a entenderlo. Entonces, el padre puso su mano sobre mi frente, y lo vi. Él tembló, no yo. Sus ojos se pusieron vidriosos, su respiración se volvió torpe, y de repente, cayó de rodillas, como si algo en su interior hubiera despertado sin permiso. Comenzó a vomitar. No sangre, no espuma, páginas, fragmentos de salmos retorcidos, versículos que ya no encajaban, y entre ellos, palabras que no estaban en la Biblia, pero que sonaban demasiado humanas. Fui sacerdote por miedo, recé para no pensar, bauticé para olvidar. Las paredes del sótano se agrietaron, y del crucifijo colgado sobre la lámpara, cayó una lágrima, de barro y sal. Cuando el padre Elías se desplomó, no era un hombre de Dios, era solo un hombre, vacío, tembloroso, recordando de golpe todo lo que quiso enterrar. Yo no me moví, solo una lágrima corrió por mi mejilla. Como siempre, el mármol bajo mis rodillas lloró conmigo. Episodio 3. La estatua que habló en nombre del cielo. La hermana Clara tenía 74 años. Media vida entre muros de piedra y velas consumidas. Nunca salió del convento. Nunca dudó de Dios. Y nunca, jamás, creyó que una estatua pudiera hablar. Hasta que yo lloré en su presencia. Fue en la sacristía. Ella buscaba una Biblia antigua. Yo pasaba, como siempre, en silencio, pero mis ojos ardían, no de rabia, ni de tristeza, sino de algo que no sabía cómo contener. Y entonces, una lágrima cayó sobre el suelo, no sobre mi piel, sino sobre la base de la estatua de San José, el que cargaba al niño en brazos y una flor de lirio en la mano. La lágrima tocó la piedra, y el sonido que salió de la estatua no fue un crujido, fue un suspiro. La hermana Clara se detuvo. La Biblia cayó de sus manos, y ambas miramos lo imposible. San José giró el rostro, lento, doloroso, como si hubiera despertado de un siglo de silencio. Sus ojos de mármol brillaban, no con luz, sino con agua. Y entonces habló, no con voz celestial, no con canto, con una voz cansada, humana. Ella no está maldita, ella es la corrección,
El llanto que el cielo olvidó devolver. La lágrima que el mundo debió haber llorado hace siglos. La hermana Clara cayó de rodillas. Sus labios no supieron qué oración recitar. El latín se le escapó. La fe, por primera vez, no fue suficiente. Yo no huí. Solo dejé que otra lágrima cayera. Y San José, antes de volver a su forma inmóvil, susurró: cuando todas las estatuas lloren a la vez, el cielo no podrá seguir callado. Y entonces se rompió. Una grieta perfecta le atravesó el pecho. Del mármol brotó polvo. Y dentro del polvo, una flor marchita, la misma que sostenía. La hermana Clara recogió la flor. Temblaba, pero no por miedo, sino porque por fin entendía que el silencio del cielo también debía llorar. Episodio 4. El corazón que latía dentro del mármol. El altar mayor siempre había sido intocable. Ni las hermanas lo limpiaban sin ayuno, ni el padre Elías se acercaba sin incienso ardiendo. Allí se erguía la estatua más imponente del convento. Un ángel de alas abiertas, con una espada en una mano, y un libro cerrado en la otra. El ángel sin nombre. Decían que nadie recordaba quién lo esculpió. Solo que había estado ahí desde antes del primer grito, y que su rostro cambiaba según el corazón de quien lo mirara. Yo no lo miraba. Hasta ese día. Me dejaron sola en la capilla, a solas con la culpa de hacer llorar al mármol. No tenía palabras, pero sí tenía lágrimas. Y bastó una sola, que cayó sobre la base del altar, y rodó lenta, hasta tocar el pie del ángel. Y entonces, el mundo crujió. No el techo, no la tierra, el silencio. El ángel tembló. Sus alas vibraron como si recordaran el cielo. Y su libro se agrietó por el centro. La espada cayó. No con furia, con liberación. Las hermanas entraron corriendo. Pero no pudieron moverse. Todas se quedaron clavadas en el umbral, como estatuas vivas frente a una verdad que no querían ver. El ángel comenzó a resquebrajarse. No desde fuera, desde dentro. Y en un momento tan breve como eterno, el torso de mármol se partió en dos. Y allí, en medio del polvo blanco y del eco del imposible, latía un corazón. Rojo, fresco, palpitante. Como si hubiese estado vivo todo ese tiempo. Como si hubiese esperado ser encontrado. La hermana Clara cayó al suelo, rezando palabras que nunca antes había dicho. Ese ángel recuerda. Él no es estatua. Él fue. Isabel lo ha despertado. Y entonces lo comprendí. Yo no hacía llorar a las estatuas. Las hacía recordar que alguna vez lloraron. Porque el mármol no olvida. Solo espera. Y yo soy la grieta que el cielo dejó entrar. Episodio 5. Los huesos que nunca fueron confesados. No era la primera vez que una estatua se rompía tras mis lágrimas. Pero sí fue la primera que no sangró. No tembló. Ni susurró. Solo cayó. Con un silencio tan seco, que el sonido fue peor que un grito. Era la estatua de Santa Inés, patrona de las vírgenes. La que protegía la sala donde dormían las niñas huérfanas. Esa noche, una de ellas despertó llorando. Un llanto que no podía calmarse. Un llanto que me atravesó. Entré sola a la sala. La niña ya dormía otra vez. Pero mis ojos, ya no. Y lloré. Por ella. Por todas. Una lágrima tocó el pie de Santa Inés. Y entonces, la estatua se quebró como si supiera que había esperado demasiado. Cayó de frente, partida por la mitad. Pero lo que reveló dentro no era piedra. Eran huesos. Pequeños. Frágiles. Montones. Apilados como secretos no enterrados. Las hermanas gritaron. Algunas huyeron. Otras quisieron cubrirlos con mantas. Pero ya era tarde. Yo me acerqué. Mis manos no tocaron los huesos. Pero el polvo que los rodeaba se alzó. Y en él, grabado en latín antiguo, una frase que nadie del convento había escuchado jamás. Los que no lloran en vida serán llanto eterno en los muros de los santos falsos. La hermana Clara, de rodillas, murmuró. Esto no está en ningún catecismo. Estas no son reliquias. Son niños. El padre Elías no apareció. Desde el exorcismo, su sombra ya no tocaba la capilla. Pero su voz llegó más tarde. Desde el confesionario vacío. No es ella quien revela el horror. Es el horror quien la reconoce como espejo. Desde esa noche, cada estatua del convento fue cubierta con telas. No para protegerlas, sino para callarlas. Pero yo sé que debajo de cada mármol, de cada yeso, hay algo esperando. No para ser adorado, sino para ser llorado. Episodio 6. La iglesia donde todas las estatuas lloraron al mismo tiempo. No me llevaron como una santa. Tampoco como una bruja. Me llevaron como un problema que ya no podían esconder entre muros rotos y crucifijos cansados. El obispado ordenó mi traslado.
Dijeron que necesitaban evaluar el fenómeno. Pero en sus ojos, yo era solo una grieta demasiado visible en el mármol de su fe. La iglesia a la que me llevaron no era un templo. Era una fortaleza de piedra y solemnidad. Altares dorados, vitrales que ardían con luz ajena. Y estatuas, decenas, de Cristo, de vírgenes, de mártires, todas inmóviles, todas mirando hacia el centro, hacia mí. Me sentaron en una banca de madera. Las monjas me sujetaron por si ocurría algo. Los sacerdotes rezaban entre dientes. Y entonces, como si el silencio se deslizara bajo las losas, yo lloré, no por miedo, no por rabia, lloré porque al entrar, todas esas estatuas me miraron como si ya me conocieran. La primera lágrima cayó sobre mi regazo, y en ese instante, una gota de sangre brotó del ojo de San Sebastián, el que llevaba siglos con flechas clavadas pero rostro sereno. La segunda lágrima tocó la madera, y la Virgen del Rosario comenzó a sangrar por los párpados cerrados. La tercera lágrima no tocó nada, pero fue suficiente. Todas lloraron, al mismo tiempo. Sangre espesa, oscura, silenciosa, como si los siglos de fe represada se desbordaran por fin. No hacia el cielo, sino hacia la verdad. Los presentes comenzaron a gritar. Algunos huyeron, otros se desmayaron. Pero yo me levanté, y caminé. Pasé entre los mártires que sangraban, entre los ángeles que temblaban, y entre los santos que por fin bajaban la mirada. Me detuve frente al altar mayor, Cristo en la cruz, y lo vi. Él también lloraba, pero no sangre, lágrimas de agua pura, como si alguien, por fin, le hubiera devuelto el derecho de dolerse. Episodio 7, el beso que obligó a confesar lo imperdonable. Lo llamaban Monseñor Íñigo del Valle. Vestía de negro impecable. Su cruz dorada brillaba incluso en la penumbra. Y cuando hablaba, todos callaban. Llegó al día siguiente del llanto colectivo. No con miedo, con autoridad. Esa que se esconde detrás de siglos de silencio bendecido. Dijo que lo mío no era divino, tampoco demoníaco. Solo una histeria contagiosa. Una niña rota que el pueblo quiere convertir en símbolo. Las monjas no respondieron. Los curas se miraban entre sí. Pero él caminó hacia mí con pasos seguros. La fe no necesita lágrimas para ser verdadera, dijo, y el mármol no habla por sí mismo. Se detuvo frente a mí. Me miró con la frialdad de quien se ha olvidado de dudar. Si lo tuyo es verdad, añadió, entonces no pasará nada si beso tu frente. Los santos no sangran por un beso, ni los culpables tiemblan ante una niña. Y lo hizo. Acercó sus labios secos, blancos como papel sin escritura, y los posó sobre mi frente sin titubear. Al principio, nada ocurrió, ni temblor, ni llanto, solo silencio. Pero entonces, su cuerpo se arqueó, sus manos soltaron el crucifijo, su boca se abrió sin permiso, y empezó a llorar, pero no lágrimas, sangre, desde los ojos, la nariz, la boca, gotas gruesas que caían sobre su sotana, que manchaban el mármol, que gritaban sin sonido. Cayó de rodillas, sus labios temblaban, y entre sollozos, pronunció un nombre, uno que nadie había dicho en 50 años. María Esperanza. Las monjas se miraron. Una soltó el rosario, otra se tapó la boca. Él seguía llorando, pero ya no por el dolor, sino por la verdad. Tenía 14 años, y nadie escuchó sus gritos. Yo los callé con una bendición falsa. Se cubrió el rostro, gritó, y entonces, desde la capilla cercana, la estatua de la Magdalena se partió en dos. Dentro de ella, una carta vieja, sellada con sangre seca, y en la firma, un nombre, María Esperanza, la niña olvidada, la voz callada, el pecado no confesado. No fui yo quien lo hizo hablar, fue la herida que el mármol ya no quiso guardar. Episodio 8, el reflejo que también lloró. Después del escándalo, me enviaron a un lugar sin santos, sin altares, sin vitrales, solo paredes grises, puertas de metal, y cámaras que grababan hasta el silencio. Centro de Observación Espiritual del Norte, lo llamaban. Pero no era un convento, tampoco un hospital. Era una jaula disfrazada de celda sagrada. Y lo más extraño, no había ni una sola estatua, ni vírgenes, ni ángeles, ni crucifijos, solo espejos, pequeños, colgados en cada esquina, con cámaras justo encima. Decían que querían ver si el fenómeno persistía sin íconos religiosos, como si el mármol fuese el culpable, y no el recuerdo. Los primeros días, nadie habló conmigo. Me observaban, anotaban, esperaban, pero lo que no sabían es que el reflejo también llora. Una noche, desperté con un nudo en el pecho.
Una presión sorda. Como si algo, o alguien, me mirara desde adentro. Me levanté. Miré hacia el espejo del rincón. Y entonces lo vi. Mi reflejo lloraba antes que yo. Sus ojos ya estaban mojados. Su expresión, quebrada. Su rostro, no era del todo mío. Era yo, pero con algo más. Con siglos de duelo detrás de la piel. Y una lágrima. Una sola. Corrió por la mejilla de cristal. Y luego otra. Y otra. Hasta que el espejo empezó a gotear. Sí, gotear. Como si llorara desde dentro. No agua. No sangre. Algo espeso. Gris. Como llanto petrificado. Los sensores se activaron. Entraron los guardias. Apagaron las cámaras. Taparon los espejos. Y al día siguiente, los reemplazaron por nuevos. Pero cada noche, el nuevo espejo también lloraba. No con lágrimas, sino con memorias. Vi reflejos que no eran míos. Mujeres que no conocía. Niñas que me miraban desde el otro lado. Con los labios sellados, pero los ojos gritando. Cada vez que lloraba, una nueva aparición emergía. Y entonces comprendí. No necesito estatuas para que el dolor se manifieste. Basta con que exista un rostro. Uno solo. Que recuerde. Que se vea. Que no se esconda. Porque el cielo no solo sangra desde el mármol. También se refleja en las grietas del alma. Episodio 9. Los ojos que devolvieron lo que quiso olvidar. Decían que no era espiritual. Que lo mío debía tener una raíz neurológica. Una respuesta psicosomática proyectada por el trauma. Así fue como trajeron al doctor Mauricio Lemus, especialista en neurociencia aplicada a fenómenos místicos. Un hombre que creía más en la electricidad del cerebro que en la luz del alma. Entró a mi sala con un maletín. Sin crucifijo. Sin Biblia. Solo cables. Sensores y una linterna de luz blanca y penetrante. Vamos a observar tus ojos. Dijo. Dicen que contienen lo que no debería verse. Me sentó frente a él. No pidió permiso. No buscó mi mirada con respeto. Solo la tomó. Como si fuera suya. Colocó el aparato cerca de mi rostro. Y encendió la luz. Intensa. Fría. Invasiva. Yo no parpadeé. Pero él. Sí. Una vez. Luego dos. Y a la tercera, comenzó a temblar. ¿Qué es esto? Murmuró. No puede ser. Sus pupilas se dilataron. Sus labios se abrieron. Y en ellos, comenzaron a salir nombres. Nombres de mujeres. De niñas. Uno tras otro. Susurros que parecían ajenos. Pero eran suyos. Camila. Sofía. Rebeca. Intentó apagar la luz. Pero sus manos no respondían. Solo su voz. Que se quebró como una confesión vieja. Fui parte de los estudios. No dijeron que dolía. Solo que era por la ciencia. Pero ellas gritaban. Y yo no miré. Sus ojos comenzaron a sangrar. No por heridas, sino por recuerdo. El mismo aparato que usó para analizarme. Ahora parecía devolverle toda la visión que quiso negar. Las cámaras grababan. Pero nadie intervino. Porque todos lo vieron. La luz no salió de su linterna. Salió de mis ojos. Una luz oscura, profunda, que no iluminaba el rostro, sino el pecado. Él cayó al suelo, sollozando, repitiendo una frase como un rezo invertido. Mis ojos vieron, y aún así, no lloraron. Yo no lo toqué, no lo hablé, solo lo miré. Y esa fue su sentencia, porque no hay mayor castigo que ver en otro lo que uno enterró dentro. Episodio 10. El ciego que vio con la sangre. Él se llamaba Mateo. Llegó sin ser llamado. Sin invitación. Sin permiso. Solo con un bastón de madera gastada. Y una oración antigua en los labios. Era ciego de nacimiento. Pero decía que soñaba con sombras que lloraban. Y con una niña que no hablaba. Pero que hacía que las cosas muertas recordaran. Cuando escuchó sobre mí, viajó días enteros para encontrarme. Lo dejaron pasar porque era inofensivo. Un mendigo devoto que decía ver más con el alma que con los ojos. Pidió estar a solas conmigo. Y nadie se atrevió a negárselo. Tal vez porque ya no sabían qué era peor. Mi silencio. O las verdades que nacían de él. Mateo se acercó. Sus manos temblaban. Pero su voz era firme. No quiero verte con los ojos. Quiero sentirte con las manos. Porque lo que el mundo no acepta mirar, quizás se puede tocar con fe. Extendí mi rostro hacia él. Sus dedos rozaron mi frente. Luego mis mejillas. Y finalmente, mis ojos. Al contacto, él tembló. Pero no de miedo. Sino como si algo que siempre estuvo dentro, por fin se activara. Y entonces, sus ojos cerrados sangraron. Una línea fina. Como una lágrima invertida. Roja, silenciosa, que no dolía. Mateo se arrodilló.
Sus labios comenzaron a moverse. Pero no rezaba. Nombraba lugares. Debajo del altar. El muro que no resuena. El umbral sin cruz. Los guardias lo tomaron por loco. Pero yo lo creí. Le ofrecieron agua. Pero la rechazó. Solo señaló con su bastón hacia el pasillo este del convento. Allí hay una puerta sellada con lágrimas que no quisieron ver la luz. Yo no puedo entrar. Pero tú sí. Tú eres el llanto que abre lo que el mármol oculta. Guiados por su voz. Llegamos hasta una pared lisa. Sin inscripciones. Sin historia. Hasta que lloré frente a ella. Y entonces, la piedra se agrietó. Una puerta apareció. Vieja, sellada con cera negra. Y un crucifijo torcido. Mateo no lo vio. Pero sonrió. Y dijo con voz rota. Mis ojos siguen ciegos. Pero por fin veo. Episodio 11, el lugar donde el Padre Nuestro se rezaba al revés. La puerta se abrió con un gemido. No de madera, sino de memoria rota. La humedad nos golpeó el rostro. Pero no era agua. Era sangre. Fresca, viva, como si acabara de ser derramada. Como si no hubiera tenido tiempo de secarse. Desde hace siglos. Dentro, una capilla olvidada. Más antigua que el convento. Más fría que el mármol de los altares. Y más oscura que la fe que intentaron proteger. Las paredes estaban cubiertas de símbolos. No herejía. No paganismo. Santidad torcida. Una cruz colgaba al revés. Pero no era satánica. Era castigo. Un recordatorio de que hasta lo sagrado puede ser usado para encubrir lo imperdonable. Había bancos pequeños. Demasiado pequeños. Como si quienes oraban allí no fueran adultos, sino niños. Y al fondo, un altar de piedra negra, con grietas como venas, y manchas de rojo que aún goteaban. Cuando di un paso hacia él, las voces comenzaron, no en gritos, en susurros. Rezaban, pero no el rezo que conoces. Líbralos del bien, como nosotros perdonamos a quien nos ha salvado. Venga a nosotros tu infierno. Era el Padre Nuestro. Al revés, un eco deformado, una oración convertida en condena. Las monjas que me acompañaban cayeron de rodillas, algunas por fe, otras por terror. Yo seguí caminando, hasta el altar, hasta una ranura en el centro de la piedra. Y dentro, un diario, viejo, cubierto de sangre seca, con una sola frase en la portada: el cielo no responde, porque ya lloró todo lo que tenía. Y nosotros lo obligamos a callar. Lo abrí. Las páginas estaban llenas de nombres, fechas, confesiones que nunca llegaron al confesionario. Y entre ellas, mi nombre, escrito con tinta roja, décadas antes de que yo naciera. No soy el principio, ni el fin. Soy la grieta que se repite. La lágrima que vuelve donde el cielo fue obligado a mirar hacia otro lado. Episodio 12, cuando el convento lloró en mi lugar. Ya no lloraba. No porque se me hubieran secado las lágrimas, sino porque ya no me pertenecían. Algo, o alguien, las había reclamado. Y ahora lloraban por mí. El convento cambió. No se rompió. No colapsó. Se transformó en un cuerpo vivo que lloraba desde dentro. Todo comenzó con el misal. Uno antiguo, abierto en la página del Salmo 51. La tinta comenzó a correrse. Y de entre las letras, brotó una gota. No de sangre. De agua. Salada. Humana. ¿Llanto? Las monjas pensaron que era humedad. Pero no había lluvia. Ni grietas. Solo dolor. Luego fue el suelo. Las losas bajo el altar mayor comenzaron a humedecerse. Como si alguien debajo estuviera llorando sin poder detenerse. Después, los muros. Gotas que recorrían las paredes como dedos invisibles. No caían desde el techo. Surgían del centro de la piedra. Y por último, los cálices. Uno por uno, los objetos sagrados comenzaron a llenarse de agua. Sin que nadie los tocara. Sin que nadie los llenara. El convento, que había sido testigo de siglos de silencio, por fin lloraba todo lo que no se había permitido sentir. Las hermanas ya no sabían rezar. Rezaban sin palabras, solo con la espalda encorvada, y la frente mojada por un llanto que no era suyo. Me buscaron. Me suplicaron que detuviera lo que había comenzado. Pero yo no hice nada. Solo existí. Y al existir, abrí la herida que el mármol, la madera y el incienso ya no podían esconder. Una noche, desperté con una voz en mi oído. No era humana, tampoco celestial. Era la voz del convento. Gracias por devolvernos el derecho a llorar. Las paredes te recuerdan. Aunque tú no hayas nacido aquí, tú no eres el fin. Eres el principio del juicio. Y entonces lo supe. Ya no era Isabel. Ya no era la niña que hacía llorar estatuas. Era el reflejo de un cielo que se cansó de callar.
Episodio 13. Los peregrinos del llanto no confesado. Primero fue una mujer, luego un anciano, después una niña que no hablaba pero dibujaba cruces con los dedos. Llegaron sin ser llamados, sin noticias, sin anuncios, solo guiados por algo que dolía más que el pecado, el silencio. Decían que escuchaban mi nombre en sueños, que al rezar, la imagen de una niña de ojos mojados aparecía entre los santos. Yo no los llamé, pero vinieron. Se arrodillaban frente a mí, no como a una santa, ni como a una mártir, sino como a un espejo que por fin devolvía el rostro que escondían en sus plegarias. Y entonces comenzaban a llorar, no lágrimas dulces, lágrimas sucias, pesadas, llenas de lo que nunca dijeron ni en el confesionario. Toqué a quien no debía, callé cuando gritar era salvarla, recé para olvidar, no para sanar. Cada confesión no pronunciada era absorbida por el aire. El convento escuchaba, los muros temblaban, y entonces sucedía lo imposible. Las estatuas dejaban de llorar. Sí, San Sebastián, la Magdalena, el Cristo ensangrentado, todos inmóviles, secos, como si por fin pudieran descansar. Pero los espejos empezaron a derretirse, no por calor, sino por verdad. Uno a uno, los reflejos caían como gotas de mercurio. No mostraban rostros, sino fragmentos de memoria. Vi a la niña que nunca fue creída, al sacerdote que firmó papeles falsos, a la madre que ocultó marcas bajo mangas largas. Los peregrinos miraban, y se veían, por primera vez, realmente se veían, y en ese acto, el perdón no descendía del cielo, subía desde el barro, no con gloria, sino con barro, con llanto, con temblor. El obispo que vino a investigar cayó de rodillas, no por fe, sino porque su reflejo le escupió la verdad que él negó con 1000 misas. Yo no hablé, no prediqué, no curé, solo estuve ahí, como un pozo, al que cada uno arrojaba su culpa, esperando no escuchar el eco. Pero el eco siempre vuelve, y esta vez, vuelve con nombre. Episodio 14. La mujer que llegó sin lágrimas. Llegó vestida de gris, con un velo que no tocaba el suelo, pero pesaba como si arrastrara siglos. No lloraba, no temblaba, no se arrodilló, solo me miró, y por primera vez desde que todo comenzó, yo fui quien desvió la mirada. Las demás hermanas retrocedieron, los peregrinos dejaron de confesar, y el aire del convento se volvió denso, como si supiera que alguien había regresado, porque ella no vino a buscar perdón, vino a recordar el castigo. Isabel, susurró, tú lloras lo que otros no pudieron, pero yo soy la que hizo llorar a Dios por primera vez. Mi sangre se heló, no por miedo, sino porque lo que decía resonaba en mis huesos. Se acercó, tomó mi mano, y en el momento en que su piel tocó la mía, el convento entero se estremeció. Los vitrales se hicieron añicos, pero no cayeron, flotaron, suspendidos en un instante eterno, como si el tiempo no se atreviera a continuar. Los muros comenzaron a abrirse, no con grietas, sino como si respiraran. Una de las paredes del ala más antigua se retrajo, revelando un pasadizo de piedra, que descendía como si llevara al centro de la tierra, o al centro de la culpa. Todos retrocedieron, pero ella me guió hacia la abertura, y con voz firme, dijo, aquí, Isabel, aquí fue donde él lloró, no por el mundo, sino por la traición de los suyos. Bajamos. El pasadizo olía a incienso quemado y agua estancada. Las velas se encendían solas a nuestro paso, y al fondo, una sala circular, con una sola inscripción grabada en piedra. Aquí se selló el primer llanto, y con él, el derecho al olvido. En el centro, una lágrima petrificada, del tamaño de una mano, transparente, perfecta, y viva. La mujer la señaló. Esa lágrima no es tuya, tampoco mía, es la deuda del cielo. ¿Y tú? Tú has venido a cobrarla. Episodio 15. La fe que nació del llanto. Me quedé sola frente a la lágrima. La mujer de gris se desvaneció como ceniza en viento bendito. No murió. Regresó a donde pertenecía. Al primer pecado que no fue castigado, sino callado. Extendí mi mano. Temblaba. No por miedo, sino por el peso que sentía sin saber por qué. Como si millones de voces esperaran ese instante. Mi piel tocó la lágrima. Y entonces, todo lloró. No el convento, no las estatuas, no las paredes. El mundo, el cielo no se nubló. Se agrietó, como si el manto divino hubiese guardado tanto dolor, que ya no pudiera sostenerlo. Vi cosas que ningún evangelio se atrevió a escribir. Vi mártires sin nombre, niños que fueron santos sin canonización, madres que creyeron sin iglesias,
y hombres que predicaron sin poder perdonarse. Vi al primer traidor que no fue Judas, y al primer milagro que no fue celebrado, sino enterrado con piedras y miedo. La lágrima brilló, y su luz no era blanca, era roja, como la sangre de los justos, como el barro de las tumbas no marcadas, como los ojos cansados de rezar sin respuesta. Todo aquel que alguna vez lloró en silencio, lloró conmigo, pero esta vez, el llanto no era dolor, era justicia. El convento se quebró, pero no se cayó, se abrió, no como ruina, sino como útero, y de sus entrañas salió una nueva palabra, una oración sin versos, sin latinismos, sin miedo, solo una voz. La fe no nace del cielo perfecto, nace del llanto que no se esconde. Las personas comenzaron a llegar, miles, sin órdenes, sin reglas, sin jerarquías, solo con una certeza, allí donde una estatua lloró, una verdad fue liberada. Yo no fui santa, ni elegida, fui apenas la grieta por donde el cielo, por fin, se atrevió a llorar, y con cada lágrima que brotaba del alma, nacía algo nuevo, una fe que no castiga, una fe que no niega, una fe que llora contigo, porque a veces, para que el alma sane, no basta rezar, hay que llorar, hasta que las estatuas también lo hagan.